Antropología bíblica. Metodología de la investigación científica. Es una de las pocas asignaturas considerada como medular en el ámbito de la educación superior, tanto en el tercer nivel de la educación así como el cuarto nivel, es decir, en grado y en posgrado. Esta es la asignatura que proporciona los conocimientos base para la presentación de los informes académicos necesarios para la obtención de títulos académicos, ya sea licenciatura, especialidad, maestría, doctorado o postdoctorado. Independientemente de que el informe a presentar sea un artículo, un ensayo, una tesina, un monográfico, una tesis o una propuesta, e independientemente sea en educación, ciencias empresariales, medicina, ingeniería entre otras áreas de saber humano, es en la metodología de la investigación científica donde encuentra los criterios, pasos y forma. De ahí la importancia que reviste el presente trabajo. En él se presenta lo que se conoce como el marco teórico, soporte de la asignatura de Antropología Bíblica cuyo proyecto docente ya ha sido entregado. Además, dicho trabajo es el requisito establecido para poder ser facultado como especialista en docencia universitaria, después de haber cursado todo un año y haber aprobado 11 asignaturas relacionadas con la docencia en el nivel superior. El presente monográfico se estructura en base a 5 capítulos, que a su vez corresponden a las 5 unidades desarrolladas en el proyecto docentes, a saber, capítulo primero, conceptuación de antropología, capítulo segundo, origen, esencia y naturaleza del ser humano, capítulo tercero, el ser humano en sociedad, capítulo cuarto, el ser humano y su entorno, y capítulo quinto, creacionismo versus evolucionismo. Él mismo se ha confeccionado en consecuencia a los criterios exigidos por la honorable Estella Maris Capellato, facilitadora de la asignatura Práctica Final, que forma parte de la malla curricular de la Maestría en Docencia y Gestión Universitaria que propone y ejecuta la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD. Capítulo I. Conceptualización e Historia de Antropología. Según Rincón 2014, la palabra antropología viene de las palabras griegas hombre-ser humano y palabra o estudio, y significa el estudio del ser humano. A los primeros antropólogos les interesaba escudriñar los misterios de la historia de la humanidad. Eran los que se empeñaban en encontrar a los antecesores más antiguos del ser humano, en indagar de dónde vinieron los indígenas que poblaron el continente americano, en precisar la relación existente entre el color de la piel y los rayos solares, de dónde salieron la rueda y los utensilios de cocina, en fin, conocer las diversas culturas de los pueblos. Estos querían encontrar los principios universales que regían la vida y la conducta humanas. Rincón, F. 2014, 17-19. Continúa diciendo el autor antes citado, que se logró demostrar que existían muchas más cosas parecidas que divergentes en la naturaleza física de los humanos de regiones y continentes distintos. Que había muchas similitudes en las costumbres humanas. En este sentido, la antropología era la ciencia que trataba de las afinidades y diferencias humanas. Para abarcar todos los diversos estudios experimentales, las reflexiones teóricas y los sectores de los antropólogos, se debe decir que al hablar de antropología simplemente se trata del estudio del ser humano y de sus obras. Bajo el título de antropología, en los programas que poseen las principales universidades, se encuentra que estos estudios suelen dividirse en 2 líneas principales: la antropología física y la antropología cultural o social. Rincón, F. 2014, 17-19. Casi todos los departamentos antropológicos ofrecen cursos que corresponden a ambos aspectos del estudio del ser humano. Pero en el presente trabajo será ampliado el espectro, para incluir la antropología bíblica, que se enfoca en lo que enseña la Biblia acerca del ser humano, puesto que la misma tiene algo que decir acerca del origen y finalidad de la raza humana. Y ese mensaje es vital para alcanzar al ser humano nuevo, que tanto se ha buscado en el peregrinar del mundo. Etimología de antropología. Es un compuesto de origen griego, por un lado anthropos, que quiere decir ser humano, y por otro logos, que quiere decir conocimiento. El concepto de antropología, en tal sentido, hace alusión a una ciencia social que intenta estudiar a los seres humanos desde un punto de vista social, biológico y humanista, es decir, de manera integral. Tomado de http://concepto./concepto.de/antropología/gatois 4pqkmrm6.
La Real Academia Española también la concibe en los mismos términos, dice, del latín antropología, y del griego. Antropólogos amante de conversar sobre el ser humano. Lo que implica el estudio de la realidad humana, ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del ser humano. Dic. De la Lengua Española, 2014, edición del Tricentenario. La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Algunos antropólogos estudian la evolución de la especie humana, denominada científicamente Homo sapiens, a partir de especies más antiguas. Otros investigan cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad, exclusivamente humana, para el lenguaje, el desarrollo y diversificación de los lenguajes y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Otros, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas de pensamiento y conducta que denominamos culturas, investigando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas, y cómo y por qué cambian o permanecen iguales las culturas modernas.